No mires hacia el segundo piso del McDonald's. Cuando acepté el trabajo como guardia nocturno en el McDonald's de la Avenida Carranza, no pensé que algo estuviera mal. Era una buena zona. Había bancos, una plaza a media cuadra, y aunque de noche el centro se vaciaba, el lugar tenía cámaras y alarma conectada a la central. Me explicaron que solo tenía que revisar puertas, monitorear que no se quedara nadie adentro y no dejar pasar a los que intentaran entrar borrachos o a robar. Nada más. El primer mes fue tranquilo. Incluso me gustaba ese silencio extraño de las 3 de la mañana. Cuando la ciudad parecía suspendida, me quedaba en la barra limpiando, revisando cámaras o platicando con el poli de la plaza de enfrente por radio. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. La primera cosa rara pasó un jueves. Revisaba el comedor con la linterna cuando escuché un clic seco, como el de una charola cayendo al piso. Fui al área de autoservicio. Nada. Volví. Revisé los baños. Nada. Pero al pasar junto a la escalera que lleva al segundo piso, sentí un viento helado en la cara. Lo raro es que no hay ventanas abiertas allá arriba, y el aire acondicionado estaba apagado. Esa noche no subí. Me dio flojera, me dije. Pero en el fondo, algo me dijo que no debía. El segundo piso estaba cerrado al público desde hacía meses. Según el gerente, lo usaban para guardar mesas viejas y cosas rotas. De día subían empleados a limpiar o a buscar insumos. De noche, nadie. La siguiente semana, al revisar las cámaras desde el monitor principal, noté algo extraño. Justo a las 3:17 am, la cámara del segundo piso se encendía sola, solo por unos segundos. Luego se apagaba. ¿Qué onda con la cámara 6? Pregunté por radio al encargado de mantenimiento. Se activa sola. ¿La del segundo piso? Está desconectada, ni sirve, me respondió con total calma. No tiene corriente. La dejamos apagada desde hace rato. ¿Por qué? No le dije nada. Pero esa noche me quedé despierto hasta las 3:17. Y pasó otra vez. Un parpadeo. Un solo segundo. Y vi algo. No era claro. La imagen se llenó de estática, pero se distinguía algo moviéndose. Al fondo, junto a la ventana que da a la calle, había una silueta, como una persona sentada. Lo más aterrador fue que no se movía como alguien vivo, sino como un reflejo retrasado, como si imitara lo que pasaba abajo. Apagué el monitor. No me atreví a subir, ni esa noche ni las siguientes. Un viernes, un joven de Uber Eats llegó justo a las 2:40 am. Traía una orden que claramente no había salido del sistema. Nadie había pedido nada, pero el ticket decía: orden Napol 736, McMenú infantil, cliente Mauricio G. ¿No es aquí?, preguntó el repartidor un poco nervioso. Me llegó en automático, pero no me contesta el número. Hasta trae pago en línea. Lo peor fue cuando vi el ticket. La hora de entrega era 02:45. Haifa, 12 de noviembre de 1996. Pensé que era una broma, pero el papel era viejo, amarillento, y la tinta casi borrada, como salida de una impresora de hace 30 años. Tiré el ticket y le dije que no sabíamos nada. El repartidor se fue confundido. Esa madrugada, mientras barría el área del fondo, vi movimiento por el rabillo del ojo. En la ventana grande que da a la calle, vi a alguien adentro del local reflejado. Era un niño, sentado en la mesa más cercana al ventanal, comiendo unas papas. Me giré, no había nadie. La mesa estaba vacía. Me volví a asomar a la ventana, y ahí seguía el niño, comiendo, mirándome con los ojos más negros que he visto. Me alejé de la ventana sin voltear. Algo en mí sabía que si lo miraba una vez más, iba a ver algo peor. Me fui directo a la barra y traté de no mirar hacia ningún reflejo. Ni vitrinas, ni microondas, ni la cafetera. Todo el McDonald's parecía tener ojos esa noche. Apagué las luces del comedor y me encerré en el pequeño cuarto donde guardábamos los uniformes. Me quedé ahí hasta que empezó a aclarar, pero ni así me sentí seguro. Esa mañana, al salir, vi que la ventana del segundo piso estaba empañada, como si alguien hubiera respirado junto al cristal, y en el centro había una mancha alargada, como una mano. Quise convencerme de que estaba imaginando cosas. Tal vez el estrés, la falta de sueño,
pero ya no podía negar que algo estaba mal en ese lugar. El lunes siguiente llegó un nuevo guardia, un joven llamado Brandon. Iba a cubrirme 2 días. Le dejé el turno explicándole lo básico y antes de irme le dije: «Oye, si ves algo raro en el segundo piso, no subas y no te asomes al vidrio». Me miró raro, como si le estuviera haciendo una broma. ¿Y eso? Solo no lo hagas, por si acaso. Me fui. Dormí mejor esa noche, pero desperté con una llamada del supervisor a las 6:40 de la mañana. ¿Tú le dijiste algo al nuevo? Brandon se encerró en el baño del personal. Dice que no quiere salir. Volé al McDonald's. Cuando llegué lo estaban sacando los paramédicos. Estaba en shock, no hablaba. Solo repetía en voz baja. Se movía como yo. Pero no era yo, se reía. Pero con mi cara no volvió a trabajar. Me enteré después que lo internaron por ataques de ansiedad. Esa misma semana decidí revisar el segundo piso por primera vez. Subí a las 3 en punto. Las escaleras crujían, llevaba la linterna encendida y cada paso se sentía como si me estuviera alejando del mundo. Cuando llegué arriba, me sorprendió lo polvoso que estaba todo. Había sillas volteadas, bolsas negras rotas, juguetes de la cajita feliz desparramados. Todo parecía viejo, abandonado desde hacía años, y sin embargo, había marcas recientes, huellas pequeñas sobre el polvo, huellas de niño. Caminé hasta la ventana donde vi la figura. Estaba sucia por dentro, pero sin niebla. Me acerqué con cuidado. Me miré, solo era yo, un guardia cansado, con cara de miedo, hasta que mi reflejo parpadeó 2 segundos después que yo, y luego sonrió. Yo no lo hice. Salí corriendo. Bajé de 2 en 2 las escaleras y al llegar al comedor me caí de bruces. Me había tropezado con algo. Era una charola de McMenú, pero lo que me hizo gritar no fue la charola, sino lo que venía encima. Una caja de hamburguesa vieja, grasienta, y dentro de ella una hoja arrugada, impresa con tinta corrida. Decía: «Gracias por cuidarme. Ahora te toca a ti quedarte arriba». La hoja temblaba en mis manos. La tinta estaba borrosa, como si alguien la hubiera escrito llorando o desde dentro de un sueño. La leí una y otra vez, sin entender su verdadero mensaje. «Gracias por cuidarme. Ahora te toca a ti quedarte arriba». ¿Quién me lo había dejado? ¿Qué significaba cuidarme? ¿Era una amenaza o una advertencia? Ese mismo día hablé con el gerente. Le dije que necesitaba hablarle en serio, sin rodeos. «¿Qué pasó en el segundo piso?», le pregunté directo, sin rodeos. «Algo raro hay ahí arriba y tú lo sabes». El gerente, que siempre tenía cara de que todo le valía madre, se quedó callado. Luego suspiró. «Mira, hace años, cuando yo apenas entraba, sí se usaba el segundo piso. Era la zona de cumpleaños, había área de juegos, ya sabes. Pero una vez, un niño desapareció». Mi piel se puso fría. «¿Cómo que desapareció?». «Estaban en una fiesta. Se llamaba Mauricio, creo. Jugaba en el tobogán. Lo buscaron por horas. Nadie supo qué pasó. La policía vino, revisó todo. Al final dijeron que tal vez salió por una de las puertas de servicio y se perdió en la ciudad. Pero nunca apareció. Lo clausuraron y nadie volvió a subir. A la familia la indemnizaron y a nosotros nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Y las cámaras. No había cámaras en esa zona en ese tiempo». No dije nada. Pero el nombre Mauricio, el mismo que venía en el ticket de Uber Eats, sentí como si algo se hubiera activado dentro de mí, como si al nombrarlo lo hubiera invocado. Esa noche decidí que no iba a dejar que ese niño, o lo que fuera, siguiera apareciéndose. Subí de nuevo, esta vez con una linterna más potente y mi teléfono grabando. El segundo piso me recibió con un olor extraño. No a comida, no a polvo. Algo más ácido, como saliva vieja. Grabé cada rincón. Todo parecía igual. Sillas rotas, bolsas de basura, hasta que giré la cámara hacia la esquina donde estaban las vitrinas de juguetes. Uno de los juguetes comenzó a moverse solo. Era un payasito de resorte, de esos que brincan con la cabeza grande. Se movía lentamente, como si alguien lo estuviera empujando, pero no había viento, ni ventilación. Me acerqué y lo pateé lejos. En ese momento, la puerta del segundo piso se cerró sola detrás de mí. Corrí hacia ella. Jalé la manija, nada. No se abría. Golpeé, grité, y entonces escuché los pasos.
No eran míos, no eran de alguien adulto. Eran pasos pequeños, veloces, rodeaban la sala, iban de un lado a otro, como si algo jugara a las escondidas conmigo. ¿Qué quieres?, grité. ¿Qué necesitas? Silencio. Y luego, una risa. Una risa infantil distorsionada, como si viniera de una bocina rota. ¿Jugamos?, susurró una voz. No supe de dónde. Sonó dentro de mi cabeza. Me arrinconé. La linterna empezó a parpadear. El teléfono se apagó solo. Todo quedó a oscuras. Solo esa presencia seguía ahí, moviéndose, respirando cerca. Y en medio de la oscuridad, algo me tocó la pierna. Cuando por fin la puerta se abrió sola, bajé corriendo como loco sin mirar atrás. Esa noche me fui del lugar. Dejé el uniforme tirado en la cocina y no volví a contestar llamadas del gerente. Pero no terminó ahí. A los pocos días, me cambié de turno. Conseguí trabajo de vigilante en una empresa de transportes al sur de la ciudad, lejos del centro, lejos del McDonald's. No volví a pasar por ahí, ni por la avenida Carranza, ni por la plaza. Evitaba todo el sector, como si fuera una zona infectada. Pero el problema fue que eso no evitó que lo trajera conmigo. La primera vez que lo sentí fue en el trabajo nuevo. Estaba revisando el patio trasero de la bodega cuando escuché un golpeteo seco detrás de mí. Me giré, nada. Seguí caminando. Volvió a sonar más cerca, como el sonido de una charola de metal cayendo al piso. Igual que en el McDonald's. Pensé que eran mis nervios, que aún no me libraba del trauma. Pero empecé a soñar con él, con el niño. A veces lo veía sentado en la barra del restaurante, a veces en el baño, siempre mirándome, siempre con los ojos completamente negros, sin blanco, sin vida. Una madrugada me desperté sobresaltado. Tenía el corazón acelerado. La ventana de mi cuarto estaba empañada. Y alguien había dibujado con un dedo una carita feliz. En la calle no había niebla. No hacía frío. No tenía por qué estar así. Tomé el teléfono y miré las cámaras de seguridad que tenía en casa. Una apuntaba a la entrada, otra al comedor, una tercera al pasillo. En la grabación de las 3:17 am vi algo moverse en la sala. Una figura pequeña, agachada, que caminaba como un niño, pero con un movimiento espasmódico, como si sus articulaciones no fueran humanas. Lo más aterrador fue que, cuando se detuvo frente al espejo del pasillo, la figura no tenía rostro. Era solo una silueta, como una sombra. Apagué el video, lo borré. No quise volverlo a ver. Intenté bendecir la casa. Llamé a un sacerdote. Vino, rezó, roció agua bendita. Me sentí mejor por unas noches. Pero luego empezó lo peor. Fue Inda. Una noche, al regresar del turno, encontré una cajita feliz sobre la mesa del comedor. Yo vivía solo. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una foto impresa en blanco y negro. Era una imagen del McDonald's, vista desde el segundo piso, como si alguien la hubiera tomado desde adentro. En la foto se me veía a mí, en la barra, trabajando. La foto estaba firmada con letra infantil, temblorosa. Gracias por cuidarme. ¿Quieres que ahora yo te cuide a ti? La quemé todo. Cambié de casa. Cambié de número, pero no sirvió, porque ya no importaba el lugar. El reflejo me seguía. Cada vista, cada vitrina, cada ventana, tarde o temprano. Si me quedaba mirando, lo veía a él, sentado esperando. Y un día, lo vi más claro que nunca. Yo estaba desayunando frente a un ventanal. Estaba con el celular distraído. Cuando noté el reflejo, yo estaba comiendo, pero mi reflejo ya había terminado. Y me sonreía. A partir de esa mañana, algo cambió dentro de mí. No solo era miedo, era una certeza. Yo ya no era el mismo. Comencé a tener lapsos en blanco. Me encontraba en lugares sin recordar cómo llegué. A veces me despertaba con el uniforme del McDonald's puesto, aunque lo había tirado hacía semanas. Una madrugada desperté de pie. Frente al espejo del baño, estaba sonriendo. Pero yo no me sentía feliz. No me sentía nada. Llamé a un psiquiatra. Me recetó pastillas. Dijo que podía ser estrés, delirio postraumático, insomnio crónico, pero ninguna pastilla pudo explicar lo que pasó después. Una tarde me senté frente al televisor. Vi las noticias locales. En la sección policíaca mencionaron un caso que hizo que se me secara la boca.
Esta madrugada, un joven fue hallado sin vida dentro del McDonald's de Carranza. Se presume que entró por una puerta lateral. El cuerpo fue encontrado en el segundo piso. Aún se investiga. Cambié de canal. Volví. Ahí estaba otra vez. Una imagen fugaz, apenas un segundo. Mostraba una figura oscura junto a la ventana del segundo piso. Nadie pareció notarlo. Pero yo sí. Era mi sombra. La silueta era la mía. Y lo supe con una seguridad tan fría como una morgue. Esa noche no dormí. Me quedé frente al espejo del baño observándome. El reflejo no parpadeaba igual. No respiraba igual. Me imitaba. Con retraso. Y luego sonrió. Yo no lo hice. Y entonces habló no con voz, no con labios, con mi propia mente. Ya casi es tu turno. Solo falta una cosa. Quise gritar, correr, romper el espejo. Pero algo me detuvo. Como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Solo falta que regreses. No sé cómo lo hice, pero esa misma noche volví al McDonald's. Entré por la parte trasera. Las puertas estaban abiertas. No había nadie. El lugar parecía más viejo, como si hubiera retrocedido 30 años. Todo era gris, opaco, como si estuviera atrapado en un recuerdo ajeno. Subí las escaleras. Cada paso resonaba como un tambor de funeral. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba igual. Y todo era distinto. La sala tenía globos desinflados, una piñata rota, mesas llenas de cajas de McMenú infantil. Y al fondo, junto a la ventana, él estaba ahí, el niño sentado, inmóvil, mirando hacia el cristal, y a su lado estaba yo, otra versión de mí, más joven, más limpio, con el uniforme de guardia perfectamente planchado. Me sonrió. Ya llegaste, ahora sí estamos completos. Isao. No podía moverme. Esa otra versión de mí seguía sonriendo. El niño seguía sin parpadear, con los ojos negros, completamente fijos en el reflejo de la ventana. El reflejo que ahora nos mostraba a los tres, pero en el reflejo yo no estaba parado. Estaba sentado junto al niño, y el guardia del reflejo era él. El otro yo. Sentí que me jalaban hacia el cristal. No físicamente. Algo más profundo, como si me chupara desde el alma. Todo lugar necesita un guardián, dijo el otro yo con mi voz, pero más lenta, más hueca. Gracias por cuidarme, dijo el niño sin moverse. Quise gritar, quise correr, pero el piso bajo mis pies se volvió viscoso, como brea. El aire se volvió denso. El silencio me presionaba los tímpanos, y en ese momento supe la verdad. No era un fantasma, no exactamente. Era un ciclo, un patrón, una trampa. El niño, Mauricio, nunca se había ido, nunca desapareció. Solo había sido cuidado, preservado. Cada cierto tiempo, alguien tenía que quedarse con él para que siguiera existiendo, para que la historia siguiera viva, y esa persona era yo. Sentí cómo mi cuerpo se soltaba, cómo mi conciencia flotaba hacia el reflejo, y entonces desperté. O eso creí. Estaba sentado en la barra del McDonald's, con el uniforme puesto. El lugar estaba vacío. El reloj marcaba las 3:17 a.m. Me levanté, miré al vidrio, y en el reflejo me vi de nuevo. Pero yo no me movía. El reflejo levantó la mano y saludó primero. Mi respiración se aceleró. Retrocedí. El reflejo se quedó ahí, sonriendo. Fue Inda. Hoy sigo trabajando aquí. Todas las noches a las 3:17 a.m., alguien sube las escaleras. A veces lo reconozco, a veces no. Pero siempre, antes de que se vaya, el reflejo se queda con él un segundo más. Y luego lo deja ir. Oh no, solo te diré algo. Si algún día pasas por el McDonald's de la Avenida Carranza, en San Luis Potosí, no mires hacia el segundo piso. No mires al reflejo. Y por nada del mundo, aceptes una cajita feliz a esa hora. Fue Inda. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. Síguenos para más historias llenas de terror y suspenso.